Buenos días, queridos estudiantes. Hoy comenzamos la sesión 11 de la cátedra Rayos de Sol para Días de Lluvia, parte 3 de la Mujeres y Hombres de Verdad. Como siempre, agradecerle a los estudiantes por el esfuerzo, el trabajo de sus reflexiones, a los monitores por el ejercicio de sistematización y al profesor John Harold Estrada por organizarnos, darnos pistas, orientaciones y recomendaciones de lo que podemos, debemos y nos corresponde hacer en la cátedra. Hoy finalizaremos la sesión número 2 de nuestra cátedra. Esa finalización la he llamado pensar de otra forma o pensar de nuevo más bien. Abordaremos varios aspectos de ese tema sobre pensar de nuevo. Afortunadamente lo cuadraremos en dos capítulos, en dos secciones. Una que he llamado Otro Mundo Ahora. Significa de alguna manera que lo que los estudiantes nos entregaron como herramientas para crear relaciones sociales anticapitalistas, son pensar y hacer las cosas ya, ahora, hacer el mundo ahora. Y dos, un trabajo que realizaron la semana pasada que se refería al pensamiento, a las formas de pensamiento y a los pensamientos que acompañaran esas herramientas. Esa es la segunda parte de nuestro cierre de la sesión número 10 que hacemos ahora, y se llama Las herramientas para cambiar, es lo que acabo de referirme, y el cierre sobre los pensamientos se llama Ligados a la vida de la Madre Tierra. Esos son los tres primeros aspectos, repito, de nuestro cierre. Uno, que se llama pensar de ahora, en este instante, otro mundo ya, otro mundo en concreto que se hace en este instante. Dos, las herramientas para cambiar. Y tres, esta que se llama Ligados a la vida de la Madre Tierra. Con eso nosotros finalizaríamos nuestra sesión número 2 de Hombres y Mujeres de Verdad. Y nos dispondríamos entonces a hacer nuestro capítulo de hoy. Hoy la sesión la he llamado, es la sesión número 3 de Mujeres y Hombres de Verdad, y la he llamado Formas de Pensamiento, que es el desarrollo de esta idea, y que vamos a continuar con esta sesión hoy para finalizar en 8 días esta tercera sesión. Hoy vamos a trabajar un elemento fundamental, creo yo, que se llama la vida como un todo. Y a partir de ahí pondremos un trabajo o una reflexión, como siempre, que usted esté invitado a hacer y compartir a través de sus monitores, para que con eso yo pueda hacer el cierre de esta sesión en 8 días. Esa es la idea, esa es la invitación para nuestro trabajo del día de hoy. Bueno, el cierre de nuestra sesión anterior, la sesión número 2, correspondiente a la cátedra número 10, que se llama Mujeres y Hombres de Verdad, va a estar, como la vez pasada, centrada en la exposición del trabajo de los estudiantes, esta vez sobre las herramientas para crear relaciones sociales anticapitalistas. Haremos lo mismo que la vez pasada, hacemos una presentación muy breve de esta primera parte y nos dedicaremos a hacer la exposición de algunas de las imágenes que los estudiantes nos presentaron sobre las herramientas para construir relaciones anticapitalistas. Entonces, no siendo más, pues arranquemos con el día de hoy. Las reflexiones de los estudiantes sobre las herramientas sociales y culturales para crear relaciones anticapitalistas son el diálogo, la solidaridad, la confianza y el cuidado. De eso vamos a trabajar hoy en nuestro cierre. El carácter de las herramientas que ellos nos presentaron tienen un énfasis colectivo y crítico. La sesión 2, la que estamos cerrando actualmente,
de mujeres y hombres de verdad está dedicada a explorar las herramientas para crear relaciones sociales diferentes en diferentes ámbitos sociales y culturales, como la pareja, la familia, la universidad, la comunidad y la virtualidad. En la sesión de hoy exploraremos las reflexiones sobre las herramientas y los pensamientos asociados a ellas. Hoy les pido otra vez más que vean con calma los trabajos, algunos de los trabajos que los estudiantes nos mandaron referentes a los carteles con las herramientas. Para ello, a continuación, pues dejaré los carteles en pantalla y los dejaré a ustedes tranquilos para que los puedan ver y guardaré silencio. Como ustedes pueden ver, son muy variadas las versiones de los estudiantes con respecto al enfoque de las situaciones y las herramientas que podemos utilizar.
diferentes formas en las cuales los estudiantes nos mostraron sus herramientas. Con base en esas herramientas hicimos un análisis de esas herramientas y una breve presentación de ese análisis de lo que continúa, lo que he llamado Otro Mundo Ahora. Y la idea es mostrarles qué es lo que nos mostraron los estudiantes y lo que aprendimos con lo que los estudiantes construyeron para esta sesión. Revisamos las herramientas socioculturales como una forma del proceso de planeación y de relaciones sociales anticapitalistas. En la cátedra hemos ido reconstruyendo una reflexión sobre la forma en que se abordan las emociones y situaciones difíciles, y los estudiantes han realizado el proceso de análisis sobre las relaciones, las acciones, las emociones, las percepciones, y ahora vamos a comenzar a trabajar los pensamientos. Las relaciones sociales están vinculadas al modo cultural y social que llevamos. Eso ya lo sabemos. O sea, no hay relaciones, no hay emociones ni relaciones que no estén vinculadas con la vida social ni con la vida cultural. Están pegadas, atadas a esa vida social. Esa forma de vida en nuestro momento histórico está definida por el modo de producción dominante. Tampoco es que sean cualquier tipo de elementos sociales y culturales, así como no son cualquier tipo de relaciones o emociones ni de acciones. Son acciones vinculadas a emociones y vinculadas a relaciones. Si lo hacemos en términos cronológicos, como los hemos trabajado, son emociones vinculadas a un tipo de relaciones que además pueden ser modificadas a través de un tipo de acciones. Tanto acciones, relaciones y emociones están en vínculo fundamental con un tipo histórico de modo de producción de la vida. Esta reflexión sobre las emociones, las relaciones y las acciones no es un ejercicio moral sobre la vida impuesta por el modo de producción capitalista, no es una discusión sobre lo bueno o lo malo. Pues la moral, lo bueno o lo malo, si está bien o está mal, está definida además por ese mismo modo de producción. Entonces es como quedarnos patinando en lo mismo. Decir que el capitalismo es bueno o malo es simplemente ponernos a discutir sobre una bondad y una maldad impuesta por el capitalismo mismo. Entonces no es una discusión, esta reflexión no parte, ni se queda, ni se fundamenta, ni le interesa quedarse en un juicio sobre lo bueno o lo malo con respecto al capitalismo. Simplemente muestra cómo es el capitalismo y trata de no quedarse en el asunto moral, porque ese asunto moral en este mismo contexto nuestro también está definido por ellos. Entonces por eso nos cuesta mucho cuando escuchamos una crítica de la forma en que funciona el capitalismo y creemos que es una crítica que lo está sentenciando como bueno o malo. Simplemente el capitalismo es así, es depredador, le interesa el gasto, le interesa la ganancia, le interesa el interés, le interesa el dinero, le interesa el beneficio, le interesa tener personas o seres humanos pensados en individuos autónomos, libres, independientes y con un interés privado. Así es el capitalismo, no es ni bueno ni malo, así es. Porque si hacemos una reflexión sobre la moral del capitalismo, pues tendremos que darnos cuenta que para algunos eso es bueno. Y esa bondad está definida por el mismo modelo de pensamiento y de relación social. Entonces esta discusión no está regida por un asunto moral. Esta reflexión es un análisis crítico de las relaciones en situaciones difíciles y su vínculo con las emociones. Eso es lo que hemos estado trabajando desde el primer día y ya estamos llegando al cierre de nuestra cátedra, ya estamos finalizando nuestro semestre y eso es lo que es el hilo conductor de nuestro trabajo. Cómo abordar situaciones difíciles, pero sobre todo las emociones en situaciones difíciles. Por condiciones extraordinarias, todos estamos llevando a cabo esta reflexión sobre las situaciones difíciles y las emociones en situaciones difíciles, en una situación difícil amplia, que se llama la pandemia y su cuarentena. Durante esta reflexión aprendimos que las emociones son procesos humanos a los que podemos abordar por medio de acciones concretas y cotidianas. Eso ya lo aprendimos, eso ya lo trabajamos en nuestro curso.
Hemos revisado que las relaciones creadas con las acciones cotidianas son específicas, históricas y según un modo de vida social que nos produce y que a la vez nosotros producimos. Es decir, no hay emociones, ni acciones, ni relaciones que se den en el aire sin conexión con la vida social, cultural, histórica, económica y política que vamos creando. Es decir, los seres humanos no son una entelequia, las relaciones sociales no son una entelequia, ni las emociones son una entelequia que no tienen vínculo concreto con lo que construimos los seres humanos y vivimos históricamente. Eso en términos reales, ¿qué significa? Que no todos los seres humanos históricamente han vivido, analizado y sentido y percibido las emociones de la misma manera. Y que esa percepción, ese sentimiento, esa acción, ese pensamiento sobre las emociones, las relaciones y las acciones cambia históricamente. Durante este proceso hemos hecho también un ejercicio muy interesante. Es que el contexto social y cultural que configura nuestros modos de relación es un elemento importante. O sea, saber, conocer, analizar la forma, el contexto social, histórico, económico, cultural, en el cual sentimos, percibimos, actuamos y pensamos, es importante para abordar tanto las condiciones difíciles como las emociones. Como ellas no se dan en el aire, sino en un contexto histórico, social, político, económico y cultural específico, pues es necesario saber cuál es ese contexto en el cual nos movemos. Por ejemplo, la pandemia es un hecho que, según las particularidades sociales y culturales, es abordada de manera diferente. Es decir, cualquier situación difícil es abordada de manera diferente por los seres humanos, por las culturas. Es decir, puede haber una situación general, como en el caso, de ejemplo, de nosotros, la pandemia, que es de manera general, que se ha expresado de manera amplia, pero muchas formas de cuarentena, muchas formas particulares, sociales, culturales, económicas, en cuales los grupos sociales abordan una situación difícil. En este caso, como en el caso que estamos todos teniendo, la gran mayoría del mundo, por no decir que todo el mundo, está en condición de pandemia. Sin embargo, la forma que abordamos esa situación difícil, la cuarentena o no cuarentena, es una forma cultural, social, histórica, política y económica de abordar una situación difícil. En este caso, repito, porque todos estamos viviendo una condición general que se llama la pandemia. Con las situaciones difíciles, en términos no generales, sino todas las que llamemos particulares o específicas, las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones difíciles a lo largo de la vida de las personas, tanto de las personas como de los grupos. Pasamos por situaciones difíciles en términos particulares, pero también en términos sociales y colectivos. Entonces hay muchas situaciones difíciles a lo largo de la vida de las personas y hay otras tantas formas de abordar esas situaciones difíciles. Eso ya lo aprendimos, según nuestros modos de vida y los modos en que estamos viviendo. Hemos aprendido que nadie tiene situaciones difíciles de manera autónoma, independiente y libre, sino que todas las situaciones difíciles son producto de un tejido de relaciones que nos hacen ser lo que venimos siendo. No estamos solos, aunque podamos sentirnos solos. No sufrimos, ni somos felices de manera individual, ni de manera autónoma, ni de manera independiente, ni de manera libre o sin conexión con algo, ni mucho menos de manera privada. Somos felicidad y sufrimiento colectivo. Estamos atados a la vida como una forma de expresión de la vida de la Madre Tierra. Eso es sustancial para comprender que lo que sentimos y la forma en que abordamos las situaciones difíciles de manera general o de la manera particular, las que sentimos y vivimos de manera como individuos o personas, y las que vivimos en términos de los grupos o en las comunidades que formamos parte, están tejidas, están entrelazadas. Proponer entonces herramientas para crear relaciones sociales anticapitalistas es un ejercicio que implica tomar distancia con el modo de vida que venimos llevando a cabo. Porque ese modo de vida que venimos llevando a cabo es el que está determinando lo que percibimos, lo que sentimos, las acciones que realizamos y los pensamientos que tenemos. Y repito, nosotros estamos viviendo en unas condiciones y tenemos situaciones difíciles
que están tejidas con el entorno social y cultural, y esa forma de tejernos con relación al entorno social y cultural es el que le da color, sabor, textura a las formas en que percibimos, actuamos, sentimos y pensamos las situaciones difíciles, y evidentemente las emociones que están relacionadas con ellas y las acciones que están relacionadas con ellas. Lo hacemos con un sesgo o desde una opción: no mejorar lo que consideramos que no puede, ni debe, ni tiene que mejorarse. Ese es el sesgo que tenemos en la cátedra. ¿Y qué es lo que no puede mejorarse? Un modo de vida que ha mostrado, y que con la pandemia se ha evidenciado mucho más, que es incompatible ese modo de vida con la vida. Es un modo de vida tanático que va en contra de la vida humana, de la vida amplia y de la vida de la Madre Tierra. Esa es la opción que tomamos. No le cedemos ni un tantito así a ese modo de vida y tomamos esa opción, ese sesgo. Podemos estar equivocados, pero ese es el carácter de toda opción, la posibilidad de equivocarse. Entonces tomamos una opción, es que para analizar el contexto social, cultural, político y económico en el cual se determina la forma en que sentimos, la forma en que percibimos, la forma en que actuamos y la forma en que pensamos situaciones difíciles, está marcado por una forma de vida que es contraria a la vida misma. Todos los días nos hemos venido dando cuenta de eso, y tomar una postura crítica con esa fue la opción que tomamos en la cátedra. Repito, podemos estar equivocados, pero ese es el riesgo de toda opción. Evidentemente, como es una opción, no es una obligación. Ninguno de ustedes está obligado a pensar de manera anticapitalista, ni de pensar sus emociones de manera anticapitalista. Usted lo que puede hacer es tomar este ejercicio que hemos hecho y hacer una reflexión sobre cómo está pensando, cómo está actuando, cómo está sintiendo y cómo está percibiendo su vida en un entorno, en una situación difícil, y hacer un análisis de manera más amplia. ¿Qué fue lo que los estudiantes nos propusieron entonces con respecto a las herramientas para cambiar estas situaciones? Pues los estudiantes nos propusieron herramientas que tienen, yo creo que elementos muy importantes. Son acciones concretas, sencillas, cotidianas y viables. Ese es un elemento que ha sido constante en el trabajo que realizamos en la cátedra y que los estudiantes han creado y construido a lo largo de este semestre. Todas las propuestas son de una capacidad concreta, una capacidad de llevarse a cabo. No son cosas extraordinarias ni estrafalarias, sino acciones que se pueden llevar a cabo en el día a día con las herramientas que se tienen. Son construcciones y propuestas que, a mi modo de ver, tienen un elemento fundamental en términos culturales y sociales. Yo diría que esto solamente se produce en nuestro territorio y en nuestro entorno latinoamericano. Y que además de ser creadas o presentadas en el contexto latinoamericano, no son de cualquier entorno social y económico. Es construida desde y a partir de la experiencia que tienen los latinoamericanos, en este caso los estudiantes latinoamericanos, que han tenido que guerrear y luchar por su vida en condiciones de pobreza, de marginación sociocultural en términos del mismo modelo económico, que a partir de hoy van a ser más consecuentes con nuestro proceso de crear un tipo de vida. Ya lo hemos denunciado como capitalista, no es un juicio, o sea, decirle al modelo socioeconómico que es capitalista no es un juicio, es simplemente una descripción de sus formas de funcionar. Entonces esto aparece ahora, estas formas en que los estudiantes nos presentan sus herramientas para cambiar esas relaciones sociales y producir o presentar unas relaciones de otro estilo, pues tiene esa característica. Son acciones concretas, sencillas, cotidianas y viables, que parten de la experiencia de los estudiantes, y esa experiencia de los estudiantes es de construir la vida en condiciones materiales muy difíciles. Son fruto de la vida que vienen construyendo y que nos ofrecen una provocación para que las relaciones sociales sean otras. Eso es fundamental.
las dificultades abordadas desde los contextos sociales y culturales que los estudiantes tienen. Permitió presentar diferencias en cada contexto y encontrar los elementos comunes. Es decir, las dificultades las pudimos trabajar, creo yo, de manera mucho más clara en los contextos. El familiar, el personal, el de pareja, el de la universidad y el comunitario. Ahí pudimos trabajarlos un poco mejor. Pero cuando comienzo a revisar o comenzamos a analizar lo que los estudiantes presentan en los contextos como herramientas, esas herramientas, incluso en los discursos de los estudiantes, no caben en los contextos. Repito, las diferencias o las dificultades, perdón, para que nos provoca el sistema capitalista para las relaciones sociales, pueden y pudo ser trabajados, creo que de mejor manera en cada contexto. Me presentaban algunas particularidades como las que trabajamos hace 8 días, la autoridad, las cosas de género, el asunto del egoísmo y la envidia, o llamémoslo así más claro, el asunto del individualismo. Pero cuando comenzaron a trabajar los estudiantes las herramientas, pues esas reflexiones en torno a los ámbitos y contextos pues se reventaron y aparecieron esas herramientas mucho más allá. Mientras que las dificultades aparecieron entre los límites del contexto, las herramientas se presentan por fuera y atravesando esos contextos. Eso es muy interesante de las características generales de las herramientas que los estudiantes presentaron para este ejercicio de hoy. Las herramientas las organicé según las más recurrentes y sobresalientes, que fueron el diálogo, la confianza, el cuidado y la solidaridad, que implican como elementos básicos el reconocimiento, la atención y la dedicación por el otro. O sea, esos son los 3 elementos que creo que son fundamentales en nuestro ejercicio o en el ejercicio que hicieron los estudiantes. Es en función del otro. Y ahora veremos qué tipo de otro. Un otro particular y general, que las herramientas cobran y sentido y razón de ser. Entonces los estudiantes nos muestran herramientas que se concretan en un otro particular y general. Particular en cuanto a pareja, amigo y familiar, una persona específica que está cerca y a la que se puede y se quiere atender. Es decir, el diálogo, la confianza, el cuidado y la solidaridad no son en el aire, sino en relación con un otro que es un sujeto particular, o en otro caso, en cuanto a lo general, en cuanto a familia, universidad, comunidad y sociedad. Un colectivo concreto en el que se vive y en el que se considera que se puede aportar y participar. Entonces las herramientas tienen esos 3, las organicé en esos 4 elementos: diálogo, confianza, cuidado y solidaridad, y con ese aspecto central, en función o en relación con un otro, pero un otro que es un sujeto particular concreto o un grupo colectivo concreto en el cual el estudiante se vincula con la intención de modificar o participar. Entonces las herramientas se reconocen como modos de acción concretos, voluntarios, intencionales, compartidos y conscientes. No es, por ejemplo, un diálogo cualquiera, sino que es un diálogo mediado por la escucha, la atención, la consideración, la compañía, el amor y la confianza. Cada herramienta se caracteriza por presentarse como una acción posible desde una intención de hacerla de manera diferente. Ese es un elemento sustancial, es decir, tanto el diálogo como como el cuidado, la confianza y la solidaridad se hacen en términos de que sean concretos. No es un discurso, no es una declaración, es una acción concreta que se puede llevar a cabo, y así es presentada la herramienta, no como un deber ser, sino como un hacer que se está llevando a cabo. También las herramientas se presentan con sencillez, inmediatez, cotidianidad y cercanía, que las hace posibles y concretas. Son acciones que surgen de lo que se ha hecho cotidianamente, con lo que se ha vivido. Están escritas en la vida diaria de la experiencia de la vida de los estudiantes. No son, por eso mismo, una receta o un comodín que se aplique indiscriminadamente, sino que piden la atención a la persona, al momento y al lugar, a la situación,
La confianza, por ejemplo, pide estar atenta a los detalles del día a día, a las pequeñas cosas, a los gestos sencillos. No es desde una perspectiva de lo extraordinario, sino en lo ordinario que la confianza aparece como una acción, como una herramienta que se va haciendo constantemente con lo que está a la mano. Las herramientas también son ofrecidas como un ejercicio de entrega pleno y amplio que pide que las personas se conjuguen, se mezclen, se unan, se confundan y se hagan en cuanto se compaginan, se tejen en una misma acción, más allá del mismo, en el tú y yo, nosotros. Es decir, estas acciones no solamente son inmediatas, cotidianas, intencionadas, sino que están en función de pensarse a ellos mismos, a los sujetos, a las personas, como parte de un colectivo. Son acciones que piden que las personas se reconozcan como algo más allá de sí mismo, de la individualidad, de la autonomía, de lo propio y de la independencia. El cuidado, por ejemplo, es presentado como una acción que pide hacerse con el otro. Ser en cuanto se está ligado con el otro es una acción que nos hace por medio de la vida compartida, de lo común, de la vida con otros. Las herramientas, finalmente, son acciones que permiten hacer que la vida común sea posible como proyecto colectivo. No son en función de crear una vida cotidiana diferente, sino desde el reconocimiento de la condición comunitaria, común, que nos hace seres humanos y seres vivos en la madre tierra. La solidaridad, por ejemplo, expresa la condición colectiva, común, amplia y compartida de la vida de la madre tierra, que se expresa en el modo en que los seres humanos podemos llegar a vivir. Entonces hemos mirado cómo estas características de las herramientas que los estudiantes nos presentaron, que son en este caso la solidaridad, el cuidado, la confianza y el diálogo como herramientas que tenemos socioculturalmente para llevar a cabo, tienen estos rasgos fundamentales. Uno, que son acciones o herramientas que nos ligan colectivamente. Dos, que nos ligan colectivamente en un proyecto común, más amplio, digamos un proyecto de sociedad que nos pone a pensar la vida de una manera diferente, centrada a la vida en la madre tierra. Y tres, son características, la otra característica de las herramientas que tenemos es que son inmediatas, concretas, diarias, a la mano. Y cuatro, tienen una intención consciente, una intención voluntaria. No es una cosa que se puja, sino una cosa que se lleva a cabo. No es una cosa que se desea, sino que se construye con el hacer mismo. Entonces, las herramientas son propuestas colectivas, compartidas y cotidianas que los estudiantes ofrecen dentro de la dinámica de la vida misma, que busca construcciones sociales solidarias, cuidadas, dialogales y confiadas en una comunidad oprimida, explotada, negada y excluida en la dinámica global de la ganancia, el enriquecimiento, el interés y la acumulación de dinero. Estamos parados entonces ahí. Ese es el ejercicio que recojo de las herramientas que los estudiantes nos ofrecieron en sus trabajos de carteles hace 15 días. Ahora vamos a mirar el trabajo que hicieron hace 8 días sobre los pensamientos, algunos pensamientos en relación con estas herramientas, con algunas de estas herramientas. Ese ejercicio lo he llamado ligados a la vida de la madre tierra. Entonces ahorita vamos a trabajar, o voy a trabajar sobre el ejercicio de reflexión que mandaron los estudiantes esta semana pasada sobre los pensamientos. En relación con algunas de esas herramientas. Las formas en que nos presentamos, nuestra experiencia vital desde una organización social y cultural específica, es decir, lo que yo he llamado los pensamientos, son una primera reflexión para abordar eso que llamo el pensamiento con las acciones, las relaciones y las emociones en situaciones difíciles.
En la cátedra ya hemos trabajado el pensamiento, no es nuevo. No es la primera vez que abordamos el pensamiento. Ya lo hicimos por medio de las acciones concretas y cotidianas y a través de los ejercicios y acciones con las manos, con el muñeco, por ejemplo. Es decir, pensamos con las manos y las acciones. Nuestra reflexión de hoy sobre el pensamiento se hace por medio de los propios pensamientos. Esa es la diferencia sustancial. Ya no tomamos un medio para pensar la acción, ni utilizamos otro medio para pensar las manos, los muñecos, sino que comenzamos a pensar sobre el propio pensamiento. He dicho que los pensamientos forman parte de la manera en que una organización social y cultural se vincula, se liga, se teje con la vida de la madre tierra. Esa organización social y cultural la llamaré comunidad. Y la caracterizaré como un grupo de personas que intencional, consciente, colectiva, solidaria y voluntariamente se organizan para vivir en la madre tierra. Entonces tendríamos que las formas de pensamiento no son formas de pensamiento individuales. Dos, no son formas de pensamiento individuales y tampoco son formas de pensamientos ahistóricos, o no sociales, o no culturales, o no económicos, o no políticos. Es decir, las formas de pensamiento no son formas de pensamiento de una cosa que llamamos ser humano que pasa por la historia como si la historia que está construyendo no lo afectase ni lo construyese. Es decir, las formas de pensamiento son muchas formas de pensamiento. Los pensamientos compartidos por los estudiantes para acompañar las herramientas que permitan construir relaciones sociales y culturales anticapitalistas. Para eso es que estamos mirando los pensamientos en este viaje que estamos creando para otra forma de vida. Se caracterizan por ser pensamientos-acciones o acciones que le dan forma a los pensamientos o pensamientos a partir de las acciones. Yo los llamaré pensamientos-movimiento. Es decir, pensamientos que están moviéndose, que surgen del movimiento, que surgen de la acción concreta. Los pensamientos-movimiento que los estudiantes nos presentan, los agrupé en el tipo que ellos tienen. Son pensamientos sencillos, móviles, amplios, variables y compartidos. Esas son las características que les di a los pensamientos que los estudiantes nos compartieron. Es decir, son pensamientos que no son nada estrambóticos. Tampoco son pensamientos que dicen esto es. No, esto viene siendo y va siendo de otra manera. 3. Son pensamientos que están conectados los unos con los otros, son muy amplios. No son pensamientos que se quedan en aspectos como aislados. Son variables, van cambiando sustancialmente y son de manera muy amplia y compartida. Son las características que le doy a ese tipo de pensamientos que los estudiantes nos compartieron en este ejercicio de hace 8 días. Entonces los pensamientos no son abstracciones, ni cosas inmateriales, universales y racionales, o mejor, racionales, abstractos, inmateriales y universales. No tienen esa forma que es común al modo de conciencia social capitalista. Es decir, cuando miro y analizo los pensamientos que los estudiantes nos comparten, o me comparten a través de los monitores para este análisis, encuentro que son profundamente anticapitalistas esos pensamientos en su forma, porque su forma no es pretender producir o presentarse como pensamientos racionales, abstractos, inmateriales y universales, que es propia de la lógica construida de pensamiento consciente del capitalismo, sino que aparecen con la forma del pensamiento que tienen los pueblos indígenas latinoamericanos. Son pensamientos que surgen de la experiencia concreta, de la práctica cotidiana, de la sensibilidad material y de la vida como una particularidad específica. Surgen y no se desligan de ella. Es decir, por eso son pensamientos concretos. Son pensamientos que surgen de la materialidad, pero que vuelven a ella como una forma de religarse con la tierra. Es muy propio de nuestros pueblos este tipo de pensamientos, de los pueblos latinoamericanos.
A partir de acciones como cuidar, ayudar, respetar, dialogar y amar, se presentan formas de pensamiento creadoras, críticas, reflexivas, flexibles, trascendentes y espirituales que buscan la consideración, el cuidado, el altruismo, la solidaridad, la compasión, la consideración y el amor. Entonces, mire que no son cualquier tipo de pensamientos. No estamos presentando deberes ser. Estamos presentando acciones concretas que se presentan o se construyen en formas de pensamiento, pero no son pensamientos que se quedan en un mundo de las ideas abstractas universales que pasan sin tiempo por la historia, sino que son acciones y pensamientos que se hacen y se concretan en la vida cotidiana. Eso es muy propio de lo nuestro, y como es muy propio de lo nuestro, además, es muy poco valorado o apreciado, o son despreciadas por el pensamiento occidental dominante, que tiene esa otra forma en la cual también el capitalismo se hace forma de pensamiento, o forma de pensamiento que responda al interés del capitalismo. Estos pensamientos están vinculados a formas de vida donde la materialidad de la vida de la madre tierra orienta la experiencia cotidiana. La vida, en tanto alimento, sueño, cobijo, trabajo, educación, salud y descanso, eso es lo que es la vida. Cosas concretas: comer, amar, sudar, cobijar al otro, trabajar. Cosas concretas son la vida, como centro de la vida humana. Por lo tanto, la vida es una cosa que se concreta con condiciones materiales. Las condiciones materiales no son para hacer la vida. Las condiciones materiales son la vida misma. Eso es muy diferente a la forma en la cual se piensa en Occidente, que se piensa en Occidente esa forma de relaciones con la vida. La vida no requiere condiciones materiales para hacerse. No, la vida son condiciones materiales. Por lo tanto, esas formas de condiciones materiales es lo que se conoce en los Andes latinoamericanos, como las formas del buen vivir humano. Los pensamientos de los estudiantes, entonces, son una propuesta concreta, específica y particular, material, para que la vida se realice en condiciones para que todas las personas permitan realizar el proyecto colectivo del buen vivir en la madre tierra. Es decir, el proyecto colectivo del buen vivir en la madre tierra es la realización de la vida misma. Y la vida misma son condiciones materiales y concretas. Comer, dormir, trabajar, descansar, amar. Son acciones concretas, situaciones concretas. No son esas condiciones materiales concretas las que hacen posible la vida. No, son la vida misma. Hemos aprendido de los estudiantes que las herramientas y los pensamientos son fundamentalmente procesos concretos que están en función de crear condiciones materiales generales amplias para todos los seres humanos, para que podamos vivir con cuidado, vínculo y armonía con la vida de la madre tierra. Es decir, las formas de pensamiento, esos que yo llame pensamientos movimiento, están concretos en condiciones materiales de vida, no para que el ser humano pueda vivir, sino para que la vida misma en la tierra y la vida de la tierra pueda ser posible. Es un horizonte de intención colectivo para organizar las acciones según un modo de vida que se centre en el cuidado y el vínculo con la vida, no en el capital, no en el dinero. Son formas de pensamiento que están muy lejos del capital y en su distancia son de carácter intrínseco anticapitalistas. Hemos aprendido de los estudiantes entonces que las herramientas y pensamientos son fundamentalmente procesos de crear condiciones materiales generales, que son procesos que requieren de nuestro compromiso, trabajo, organización, planeación y realización consciente, intencional y voluntaria. Entonces hemos mirado, ya con este cierre, los elementos básicos de las
herramientas y de los pensamientos asociados a las herramientas. Primero son herramientas simples, cotidianas, inmediatas. Son herramientas voluntarias. Son herramientas que nos construyen en función de una relación con un otro, pero ese otro es un sujeto concreto y una comunidad concreta. Y tres, son herramientas, son acciones que tienen que ver con este vínculo amplio de los seres humanos como parte de una comunidad llamada humanidad en un entorno general y básico y vital que es la Tierra. Son acciones que son concretas. Esas acciones concretas son el diálogo, la confianza, el cuidado y la solidaridad. Son las herramientas concretas. Pero esas herramientas concretas están vinculadas a unas formas de pensamiento que también tienen elementos muy particulares. Son formas de pensamiento que nos ligan con otras maneras de entender y vivir la existencia en este entorno que se llama la Madre Tierra. Y esas formas de pensamiento tienen características muy simples, muy sencillas, son formas de pensamiento concretas, no porque sean menos que otras formas de pensamiento, sino que son formas de pensamiento que surgen de la materialidad para volver a la materialidad misma. Cobran sentido no en una espiritualidad abstracta universal, sino que cobran sentido en una materialidad de la vida misma. Y es que la vida misma son condiciones materiales concretas. La vida no requiere para hacerse como si fuera algo por encima de las cosas materiales, sino que se hace en y a través de las cosas materiales. Es cosa material, es un asunto material. Cuando hablo de un asunto material y concreto me refiero a comer, dormir, amar, cobijarse, abrigarse. Eso es lo que es la vida concreta. Hemos revisado entonces hasta ahora nuestro cierre de la sesión anterior, que busco darle una revisioncita muy básica a lo que los estudiantes muy ampliamente nos presentaron sobre las dificultades que presenta un modo de relación social específico, la del capitalismo. Y dos, esto que estamos trabajando hoy, que son las herramientas para otras formas de relación social, en este caso anticapitalistas, y cómo se van concretando en formas de pensamiento que están religadas a la vida como una cosa concreta, material, vital, que hace que la vida se haga en el aquí y en el ahora. Eso es lo que hemos trabajado hasta ahora y vamos a entrar a hacer el avance de este ejercicio. Recuerden que estamos planeando un viaje que ya comenzó con su maleta, que ya comenzó con un ejercicio que estamos haciendo. Y vamos a continuar hoy con nuestra sesión número 3 de Mujeres y Hombres de Verdad. Esta parte de la de hoy, la de la sesión número 11 de la cátedra, la he llamado formas de pensamiento, modos de ligar la vida, y nos permite comenzar nuestra sesión número 3 de Mujeres y Hombres de Verdad. Hemos trabajado las herramientas y los pensamientos que permiten la creación de relaciones sociales y culturales anticapitalistas. Eso ya lo acabamos de hacer y lo hemos venido haciendo desde hace como unas 3 o 4 sesiones anteriores, casi un mes llevamos en este ejercicio de poner las acciones, las relaciones y las emociones en un análisis crítico sobre el entorno social y cultural que le da consistencia a esas emociones, esas relaciones y esas emociones y a las situaciones difíciles, y ese entorno general social es el modo de producción que determina la forma en que venimos pensando y haciendo nuestra vida. La determina, pero no la define como un destino fatal, sino que la determina como una condición histórica que sí, el condicionante es muy importante, que si consideramos que no es la que queremos, debiéramos, o como dicen los estudiantes, pudiéramos, si quisiéramos, estar en condición de cambiarla. No estamos en condición de adaptarnos ni de seguirla, sino de
transformar esas condiciones generales que determinan nuestras formas de pensamiento, nuestras formas de actuar, nuestras formas de sentir y nuestras formas de percibir. Ese es el ejercicio que hemos venido haciendo. Entonces estamos en un viaje donde la planeación, la previsión y la revisión de lo que queremos hacer son aspectos importantes para crear conjuntamente relaciones que permitan la realización del potencial del ser humano desde el reconocimiento de su vínculo con la Madre Tierra. Ahí venimos, ahí vamos andando en nuestro ejercicio en esta parte de la cátedra. ¿Qué haremos entonces ahora? Revisaremos para ir finalizando la cátedra. Ya estamos en las últimas sesiones de la cátedra y vamos cerrando como una especie de religazón entre lo que venimos haciendo ahora con lo que hemos venido trabajando. Entonces revisaremos para finalizar la cátedra la manera en que las relaciones sociales pueden llevarse a cabo desde la intención de construir un buen vivir común como expresión de respeto por la vida. Ya hemos hecho la revisión, la denuncia de los modos de vida y las dificultades que supone el capitalismo. Ya eso lo hicimos. Ahora miraremos las formas de relación que, desde el respeto y cuidado por la vida, permitan ir creando otros modos de sociedad. Eso es lo que comenzaremos a hacer ya. Miren que lo hemos hecho de alguna manera en todos los ejercicios de la primera sesión de encuentro, cuando recuperamos nuestra vida particular, cuando recuperamos una manera de acercarnos al cuerpo, cuando recuperamos las emociones, cuando recuperamos las emociones en las situaciones difíciles a través de acciones concretas en las relaciones, cuando recuperamos al otro, cuando recuperamos nuestro ejercicio de pensarlo en relación con un contexto social, cultural y político, y ahora cuando estamos planteando cuál puede ser ese otro escenario en el cual encontrarnos. Esta reflexión la he llamado la vida como un todo. Es la que les propongo para el ejercicio que haremos esta semana y finalizaremos en la siguiente sesión, en la sesión número 12 de la cátedra. Las relaciones del ser humano con su entorno pueden ser armónicas y solidarias con la naturaleza y el cosmos, con el vínculo del humano con la vida y el universo. Así pueden ser las relaciones humanas. Hay una concepción del ser humano que lo descentra del mundo, que ya no pone al ser humano como centro del mundo, ni a la naturaleza, ni a la tierra, ni a los seres humanos, ni a los seres vivos, en función del ser humano o de algunos seres humanos. Y lo pone al ser humano en general en condición de dependencia mutua con la naturaleza, con la vida y con el cosmos. No solamente nos vincula, sino que nos vincula en la condición de la dependencia, no de la independencia. Nosotros somos sujetos dependientes de esos vínculos vitales. Somos en tanto esos vínculos vitales nos permiten ser. Es posible que la vida humana sea creación cultural de mundos constantes, que sea creación constante de mundos desde lo común, que se presenta a todos, en todos los ámbitos. Es decir, la construcción de la vida humana se hace en todos los ámbitos, en lo que nos hace común en todos los ámbitos. Y eso implica un diálogo, una confrontación y una negociación de los modos de saber en las relaciones con la vida. Lo que hemos venido haciendo. Constantemente tenemos que hacernos una pregunta de qué tipo de conocimiento y saber estoy utilizando, y dos, cómo ese tipo de conocimiento y saber que estoy utilizando y creando está en relación con la vida. ¿Qué tipo de relación tiene con la vida? Esa dinámica de constante construcción de la relación con la vida tiene contenidos y expresiones culturales que son propias de los pueblos indígenas latinoamericanos, que en su propia postura son modos de producir la vida que pretenden ser parte de la construcción de la experiencia de los seres humanos en la madre tierra y se presenta como una alternativa con igual importancia frente a otros modos de producción. Es decir, nosotros no estamos inventándonos nada nuevo, estamos construyendo lo que pueblos han venido construyendo
desde hace siglos. No solamente la humanidad ha construido capitalismo y desarrollado capitalismo, aún más, la humanidad no siempre ha sido capitalista. Y 2 o 3, la humanidad no tiene como destino fatal ser capitalista. Es decir, los pueblos latinoamericanos han pensado modos de relación con la vida desde hace mucho y lo siguen haciendo, y que nos lo han legado y que lo hemos aprendido en nuestras condiciones de marginalidad histórica y social. Es decir, gracias a esas relaciones con los pueblos indígenas que tenemos todos los latinoamericanos, podemos tener la posibilidad de pensar y de hacer otro tipo de vida. Lo tenemos a la mano. Es el legado que nos entregan constantemente nuestras familiares, y es el legado que la población campesina indígena, negra y raizal nos ha entregado a todos los colombianos. No solamente los criollos con vocación imperial son los que tienen algo que entregarle a la construcción colectiva de este país. Y es tan válido que se presenta como una opción más en el entorno de las posibilidades de relación social que tenemos como especie humana. El modo cultural de relación con la vida, entonces, que supone otras relaciones del humano con la madre tierra, es una propuesta que se construye cotidianamente por parte de las comunidades que están en conflicto con el modo de producción capitalista y que se presentan como alternativa de relación con la vida, como otro modo de producción de la vida que surge de la experiencia cultural de los pueblos ancestrales latinoamericanos. Por fuera de la lógica causal y lineal propia de la perspectiva cultural occidental dominante, la construcción de la vida común es un proceso dinámico de creación en la misma acción, lo que supone una constante revisión, análisis y consideración sobre las acciones que se van llevando a cabo. Es un proceso que va combinando diferentes procesos locales en una trama cultural amplia. Es decir, construir otras formas de relaciones sociales, ampliar esas formas de relación social desde esta perspectiva cultural de los pueblos ancestrales latinoamericanos, implica reconocer que en cada escenario social y cultural, lo personal, la familia, la pareja, la escuela, la universidad, la sociedad, el grupo, la comunidad particular, en todos esos escenarios se van construyendo formas diferentes de vida con acciones concretas diferentes que requieren ser revisadas, estudiadas, analizadas todo el tiempo para que no se pierda la intención que tienen, que es ligarse con la vida. Ligarse con la vida es un ejercicio de constante revisión para fortalecer ese lazo que nos une con la vida. El buen vivir, entonces, ya estamos cerrando nuestra sesión de hoy, el buen vivir común es, de manera concreta, la forma como se expresa el desarrollo pleno de la potencialidad humana. Como utopía concreta, el buen vivir común determina la manera en que se entienden las necesidades, los procesos para su satisfacción, la construcción de un sentido compartido y la intención de que los seres humanos se desarrollen plenamente en armonía con la vida. No es cualquier tipo de buen vivir, ni cualquier concepto con relación a la vida. Tiene una forma de cómo se perciben las necesidades, es decir, de percepción. Hay una forma de comprensión de pensamiento, hay una forma de acción colectiva y solidaria, la minga, y hay una forma del sentir, que es una ligación espiritual con el otro en una expresión concreta. El proceso de construcción de la vida común es un proyecto social, cultural y político para toda la sociedad que se desenvuelve en y a través de ámbitos, niveles y contextos particulares para la transformación de las condiciones inmediatas, concretas de las relaciones de opresión que tenemos. Es decir, nosotros no estamos construyendo una vida que está por fuera de las tensiones y los conflictos sociales que tenemos.
estamos construyendo una vida en esos conflictos que se están generando y que se seguirán generando porque es parte de la dinámica de la vida. Es decir, esta construcción de un buen vivir común es un proceso cultural diverso, móvil y cambiante, donde las relaciones sociales se transforman para la creación de un vínculo armónico y respetuoso con la vida de la Madre Tierra. La dinámica de organización social, entonces, que está a la base del proceso de construcción de la vida común, se presenta en el ámbito local, inmediato y concreto, en donde la vida se desenvuelve y en la que se materializa la satisfacción de las necesidades de una comunidad específica. Ese es el carácter de lo comunitario, de inmediato, concreto, local, específico y cotidiano. Sin embargo, la dinámica de lo común recibe de sí mismo su movimiento y de la relación que establece con lo general. Lo de largo plazo, lo abstracto, lo amplio, lo histórico. No se queda en lo local, no se queda en lo particular, surge, nace, como los pensamientos y las acciones de los estudiantes y las herramientas, nacen, surgen de lo cotidiano concreto de la experiencia vivida, pero se ligan con otro momento, con otro tiempo, con otra utopía concreta, para volver a cambiar esa vida cotidiana, a presentarle a esa vida cotidiana y concreta otras formas de ser, de actuar y de transformar. El proceso de construcción, entonces, de una vida común se encuentra con grupos distintos que van aportando sus particularidades, aproximaciones a la perspectiva cultural de una vida como un todo, en la que los seres humanos forman parte de una colectividad general, amplia, que tiene una crianza compartida. Esa crianza compartida no es solamente la crianza compartida de los seres humanos, es la crianza compartida de todas las crianzas que tiene la Madre Tierra, las crianzas animales, las crianzas vegetales y las crianzas de esa infinidad de formas de vida que aún no podemos comprender. Es una crianza compartida y respetuosa entre todos los seres vivos en constante diálogo, reciprocidad, redistribución y regocijo entre la naturaleza, lo trascendente y lo humano. Esa es la propuesta para el análisis que les propongo de la sesión de hoy. Vamos a pensar entonces, ese es el ejercicio, esta forma nueva o esta forma recuperada o esta nueva forma o esta forma que nos presenta la vida, el buen vivir común, que implica este ejercicio de tomar distancia y construir la vida desde lo cotidiano con el otro para comenzar a pensar desde lo cotidiano otras maneras y volver a lo cotidiano y transformar las maneras en que estamos, que es el ejercicio que hicimos de manera práctica en la cátedra. Entonces, ¿qué se les propone para esta semana? ¿Qué haremos? Pues los estudiantes, de manera particular, se les pide que realicen una reflexión sobre las características que tiene una sociedad donde las relaciones respetuosas de la vida común como un todo son fundamentales. Es decir, si pensamos una sociedad, el tema de estas sesiones es pensar, si pensamos una sociedad que de manera concreta es respetuosa con la vida como un todo, ¿qué características tiene? No debe tener, tiene. No es un deber ser, es un ser concreto que se está llevando a cabo. Entonces, ¿qué características tiene una sociedad donde la vida se respeta como un todo? Y ustedes hacen esa reflexión de manera particular. ¿Qué características debe tener o tiene esa sociedad? Y escribe su reflexión como lo ha hecho siempre. Lo escribe, lo dibuja, hace un cuadrito, hace una pintura, hace un esquema, hace lo que a usted mejor le sirva para poder registrar esa reflexión que usted hizo para más tarde. Recuerde que el registro de nuestras reflexiones o de las reflexiones de ustedes no están en función de lo que yo pueda o no pueda conocer de ese ejercicio. Están en función de que usted pueda más tarde en su vida recuperar esa reflexión que hizo ahora, revisarla, analizarla y relanzarla si quiere. Y dos, en este ejercicio los estudiantes eligen, como siempre hacemos, los aspectos que usted considera más importantes, más relevantes, que puedan serle útiles a sus compañeros de la cátedra
y elabora una reflexión o sus aportes para el colectivo. Hace una reflexión particular sobre su ejercicio personal en torno a la vida misma y hace un ejercicio de compartir esa reflexión particular con sus compañeros en la cátedra con los modos que usted quiera. Puede ser escrito, una pintura, un dibujo, un poema, etcétera, etcétera, como usted quiera expresar o compartir su reflexión particular. Y ese ejercicio se lo comparte o se lo envía a la monitora, y ese es el material, o monitor, y ese es el material con el cual yo puedo preparar estas reflexiones a partir de lo que ustedes nos comparten. Bueno, estudiantes, no ha sido más, ha sido una vez más un placer haberlos acompañado en esta sesión de trabajo que nos permitió abordar este elemento un poco más concreto, y es que ¿qué es eso de otro tipo de relaciones sociales? ¿Qué es ese de otro tipo de relaciones sociales en lo concreto cotidiano, pero además en lo concreto cotidiano que está ligado con una construcción de sociedad? Y tres, ¿qué es eso concreto cotidiano ligado además con una forma de sociedad o una forma de relación social que nos permita de cierta manera construir un proyecto social amplio para la sociedad latinoamericana o concreta la colombiana, pero también como un proyecto que tiene la importancia y la pertinencia a nivel mundial y general. Entonces, su mercedes, ha sido un placer acompañarlos nuevamente. Hemos trabajado la parte ya de cierre de nuestra cátedra, que ha comenzado a partir de una o dos sesiones anteriores y que comienza a concretar de cierta manera el proyecto de trabajo que los estudiantes nos van ofreciendo en esta cátedra. Su mercedes, ha sido un placer acompañarlos. Espero que pasen un buen fin de semana y nos vemos o me verán, porque yo sé que ustedes sí me pueden ver, pero yo no. Nos veremos o nos encontraremos en 8 días en la cátedra, en la sesión número 12, y vamos ya dándole cierre a esta cátedra que ha sido muy útil y muy fructífera, y que ojalá sea útil para ustedes en su vida cotidiana, en su vida social y en su vida futura. Ha sido un placer, compañeros y compañeras de la cátedra. Nos veremos entonces en 8 días. Buena tarde y buen fin de semana.